familia bonita, les doy la bienvenida a tu canal Esposa y Ama de Casa, una colombiana viviendo en Turquía. Y bueno, para los que aún no me conocen, soy Isabel. Y estoy pero muy feliz de que estés aquí acompañándome en este nuevo vlog. Aquí en Turquía en este momento, estamos con un hermoso sol radiante, ya que en la noche estuvo haciendo unos fuertes vientos y tuvimos mucha lluvia. Pero bueno, gracias al eterno Dios, se está respirando un aire fresco. Todavía las calles aún están un poco húmedas, pero bueno, ya gracias a Dios la lluvia ha cesado porque estaba muy fuerte. De hecho, hay niños en las calles ya en bicicleta. Ellos aprovechando que todavía estamos en un hermoso otoño y pronto se acercará el invierno. Y bueno, chicas, hoy quiero compartirles una rutina muy tranquila pero llena de actividad, como buena ama de casa diligente. Acompáñenme, chicas, en esta rutina de mi día a día viviendo en este país con una cultura muy diferente a la que vivía o a la que estaba enseñada en Colombia. Todavía no les he contado mucho de mi historia, de mi story time como latina viviendo aquí en Turquía, casada con un hermoso hombre turco. Pero bueno, poco a poco iré comentándoles a ustedes. Voy a realizar unos podcasts para ustedes, hablando de muchas cosas, de cómo ha sido mi proceso al llegar aquí. Y no se me vayan a ir, chicas, sin darme un hermoso like, un dedito arriba, para que YouTube empiece a recomendar mis videos. Pues ya saben, soy un canal nuevo aquí en la plataforma. Te invito a que te suscribas en este botoncito rojo que aquí abajo está, dice suscribir, y actives la campanita de notificaciones para que recibas las alertas de YouTube cuando suba un nuevo video. Y bueno, chicas, coméntame de qué país me estás viendo. Como ya saben, estoy aquí en Turquía. Hoy en mi rutina, que es una rutina muy tranquila pero llena de actividad, donde los invito y las invito a que se motiven y me acompañen a organizar mi consola, que como saben, estoy estrenando consola de buffet, no sé cómo le digan en sus países, si consola o buffet, y estoy mirando todos estos platicos, chicas, que en realidad es la vajilla para visitas, esa tacita para colocar la sopa, llevarla a la mesa, tengo muchos vasitos del café que en realidad necesito organizar, ya que aquí en la alacena, en mi cocina, en esto lo tengo revueltísimo, pero bueno, esto lo vamos a dejar para otro videíto, porque ustedes me acompañen a organizar todo lo que es mi cocina, chicas. Por ahora, por lo pronto, estos son los platicos que utilizo en el día a día, y bueno, les voy a dar unos cambios, pero por ahora necesito organizarlos, que ya les estuve mostrando que tengo en la mesa. Organizarlos en la consola, chicas. Estoy de estrene, chicas. Mi esposo me acaba de regalar la sala comedor de mi casa, ya que yo tenía una sala comedor, pues en el tiempo que estoy aquí en Turquía, pues era una sala comedor un poco antigua. Pero bueno, yo le doy gracias a Dios por esto. Y pues el día de hoy, bueno, estoy motivada, chicas, viendo este día. Subiendo aquí la cortina de la habitación donde tengo la consola. Ya se las voy a presentar, chicas. Ustedes me van a decir qué tal les parece. Y bueno, miren, el día está claro, está hermoso. Mi salón está un poco soleado, ventilado, chicas. Ya estuve abriendo las ventanas. Levántense, chicas, y lo primero que hagan es abrir las ventanas. Y bueno, miren, chicas, esta es mi consola o mueble. Yo les digo consola. En algunos países les dicen, bueno, en Colombia les dicen buffet, que se utiliza mucho aquí en las casas turcas. Las turcas lo utilizan mucho para colocar lo que es los vasos, los platos, las vajillas, en fin, muchas cosas que las mujeres en Turquía utilizan para atender a los invitados cuando vienen a sus casas. En realidad estos platos, para los que aún no saben, en esta casa pues solamente estamos mi esposo y yo. Miren,
Esta vajilla fue la primera vajilla que mi esposo me regaló, chicas. Recién vine a Turquía y nos estábamos organizando. Mi esposo me compró esta vajilla. Es una vajilla con unos grabados muy lindos. Me compró la tacita esta para colocar la sopa cuando vienen también los invitados. Pues no colocar la olla porque las turcas traen las tazas con la sopa ya lista, calientita. Miren, estos platos pues en realidad son muchos para mí. Yo tengo mis platos de diario para mí y mi esposo, somos solamente los dos. Bueno, estas tacitas que tengo aquí de barro, las utilizamos también para postres. Miren, como pueden ver, tengo muchos vasos de café. Estos vasos de café me los regaló mi suegra, chicas. Bueno, chicas, les comento esto que les estoy mostrando, todos estos pocillos. Estos pocillos en realidad me los dio mi suegra, no me los compró mi esposo, mis hermosas. Yo no voy a decir, no, es que mi esposo me los compró. No, estos son unas antigüedades, chicas, porque las mujeres, como les digo, las mujeres turcas, les voy a estar contando en unos podcasts mucho de la cultura turca. Las mujeres turcas, ellas son muy dadas a las vajillas, a los vasos especiales para servir el café, el chai, como se le llama al té. Y bueno, miren, estas tacitas especial para colocar en el desayuno los quesos, las aceitunas, porque aquí en la mesa al desayunar se colocan diferentes clases de queso, diferentes clases de aceitunas, en la mermelada, que si el chocolate, bueno, en fin, chicas. Esto para mí es nuevo, mis hermosas, por eso se los muestro, porque es que al venir aquí a Turquía, pues en realidad me sorprendí y todavía en la hora yo le digo a mi esposo, pero bueno, amor, ¿para qué tantos platos? ¿Para qué tanta cosa? O sea, yo solamente necesito la vajilla, como la utilizamos en Colombia. Generalmente las familias en mi país, Colombia, no sé en sus países, mis hermosas, ustedes que me están viendo. Y pues yo le decía a él, ¿para qué tanto plato? O sea, yo no veo la necesidad, ¿sí? Con una vajilla de 6 puestos, para mí era más que suficiente en Colombia, ¿sí? Pero no, chicas, aquí llego y me encuentro con otra cultura totalmente diferente a la que estoy tratando de adaptarme. Y bueno, chicas, por eso quería compartir con ustedes. Miren esta bombonera. De hecho, la tenía desarmada porque es que para mí en realidad es un estorbo, o sea, tener todas esas cositas, y como no tenía mesa, aquí estoy tratando de armarla. No tenía dónde colocar todos esos platos, de hecho me faltaron unas copas que tengo guardadas y olvidé traerlas y mostrárselas. Pero aquí en la cocina ya me era insuficiente tenerlas, no tenía espacio, porque pues aquí he aprendido a comprar pues refractarias y cositas que más adelante les estaré mostrando, que tal vez para ustedes son muy comunes, chicas, pero para mí sí ha sido una vida nueva. En realidad soy una persona muy sencilla, muy humilde. No me gusta aparentar lo que no tengo. Ahorita estoy muy feliz, gracias a Dios, porque me regaló pues mi sala comedor. Estoy estrenando, chicas, sala comedor. No estaba en mis planes, porque en realidad yo no quería, porque mi pensado es que algún día voy a volver a mi país, Colombia. Pero bueno, ahí sí, como dijo mi esposo, vivir el día a día, amor. Y pues acepté que él hiciera estos cambios para mí. Bueno, chicas, las invito y me acompañen. Más adelante estaré realizando algunos podcasts contándoles más de mi story time. Y bueno, chicas, vayan hasta el final, vean mi video. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribes y me des tu apoyo, mi hermosa. Activa la campanita de notificaciones para que recibas la notificación de YouTube cuando suba un nuevo video. Déjame tu like, porque esto ayuda a que YouTube recomiende mis videos. Y coméntame de dónde me estás viendo, si te ha gustado algo en especial del video. Vamos hasta el final, chicas. Las voy a dejar aquí en esta rutina tranquila, pero llena de actividad, chicas, donde les muestro cositas, vasos, cositas que en realidad esos vasos de café tienen el tiempo, chicas. Estos vasos amarillitos, ustedes dirán, ay, pero son unos vasos de café normales. Para mi suegra turca tienen un valor sentimental. Fueron regalados por su suegra. Imagínense, de eso ya aproximadamente unos 40 años tienen estas tazas de café. Y ella, o sea, tener esto, que ella me lo haya dado a mí,
Es un honor de que aquí a la novia o a la prometida, a la esposa del hombre, le llaman la gelin. Es un honor que una suegra turca le dé esto, le comparta cosas de ella a su nueva gelin. Entonces, aquí les muestro, chicas, un poquito de lo que es mi vida adaptándome a esta cultura. Tal vez se vean unos vasos normales de café, de hecho hay unos muy lindos aquí en Turquía, pero pues todavía no tengo la oportunidad de tenerlos, de pronto más adelante, porque por el momento veo cosas más necesarias. Bueno, chicas, aquí estoy colocando todo en la consola, esperando buscar un orden, mis hermosas, porque ustedes saben que esto no lo puedo dejar a la deriva. Pienso que hay tips, hay formas de organizar, hay espacios que debemos de utilizar de una forma muy adecuada, y nosotras mujeres muy diligentes, ya que la Biblia nos dice que las mujeres virtuosas, pues eso es lo que hacemos, ¿sí? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Por qué? Porque una mujer virtuosa busca la forma de arreglar, de acomodar, y en especial la mujer virtuosa, una ama de casa diligente, busca la comodidad para su familia. Y lo más importante, chica, nosotras las mujeres virtuosas, las mujeres diligentes, las esposas y amas de casa, buscamos siempre amar y agradecer a Dios por todo lo que nos da en nuestro día a día. Entonces, chicas, vamos a motivarnos. Levántese si tienen pereza, si no quieren arreglar alguna parte de la cocina, no, chicas. Miren cómo me está quedando organizado, y no sé si a mí me pasa solamente a mí, pero el hecho de yo organizar mis cosas con amor, agradeciendo a Dios por lo que me da, sea un plato de pasta o un platico de barro, sea algo que les han regalado, chicas, hagámoslo todo con amor. Aprendamos a amar las cosas que Dios nos da, aprendamos a amar nuestra casa, nuestro hogar. Así que, chicas, vamos a motivarnos. Yo las invito a que se motiven, a que se sacudan, mis hermosas, como buenas latinas, como buenas europeas, como buena mujer emprendedora que ama su hogar. Busquen la forma, chicas, de acomodarse al espacio que ustedes tengan y a los medios que tengan, chicas. Tal vez no tengan esta consola, pero tienen una mejor, un buffet mejor. Miren, aquí no puedo meter la bombona, tanto que quería armarla, pero no me deja el espacio, chicas. Pero yo no me voy a dar por vencida, porque tengo una mesa de televisión y ahí voy a mirar cómo la acomodo. Miren, chicas, la vajilla. Esta vajilla es de Kütahya. Kütahya es una ciudad aquí en Turquía, especialmente de cerámicas. Esto, miren, ahí pueden ver el nombre, Kütahya. Kütahya es muy famosa por sus cerámicas, por sus azulejos, bueno, en fin. Estos azulejos que ustedes ven en la mezquita son de Kütahya. Y bueno, mis amores bellos, a levantarse. Vamos a motivarnos, chicas, vamos a sacudirnos en el nombre del eterno Dios y de su amado Hijo Jesucristo. Vamos a arreglar nuestras cosas con amor. Chicas, aprendamos a ser agradecidas, siempre dando gracias a Dios por todo lo que nos da. Como ya les dije, si lo tienen, si no lo tienen, demos gracias a Dios. Miren, chicas, este es el centro de televisión, pero ahí tengo el espacio y ahí la voy a colocar. Voy a colocar ahí algunas cositas que me sirven para cuando vengan invitados, mi suegra, la familia. Y bueno, mis hermosas, ahora quiero enseñarles a hacer los encurtidos de pepino. Yo no sé ustedes, pero yo en este proceso aquí en Turquía he aprendido a amar la cocina. Y me encanta, siempre, la verdad, siempre me ha encantado preparar cositas para mi familia, consentirlos. Y qué más, chicas, miren esta receta que les voy a dar aquí a lo turco, como preparan las mujeres turcas, los encurtidos de pepino. Estos son unos pepinos pequeñitos, directamente traídos del baché, como les dicen ellos, o de la parcelita, de la tierrita, de la finquita, como ustedes le llamen en sus países. Déjenme en los comentarios cómo le llaman en sus países donde siembran. Entonces, aquí en los bachés turcos se siembra mucho este pepinillo, así pequeñito, chicas, mírenlo, así pequeñito, especialmente para los encurtidos. Y bueno, aquí tengo 3 kilos de pepinillos. Estos solamente se ven en esta temporada de otoño, ya que las
turcas o las mujeres turcas los compran mucho en los bachés de forma muy orgánica porque no tienen ninguna clase de fumigación y los traen a sus casas para hacer los encurtidos porque ya se acerca el invierno. Entonces vamos a utilizar la sal gruesa, miren la que tengo aquí. Vamos a utilizar este limón que viene en pasta, no sé cómo le llamen en sus países. También vamos a utilizar ajo. Aquí tengo pimientos rojos. Yo personalmente le coloco pimientos rojos a estos que tengo acá. También vamos a utilizar vinagre. Tengo vinagre de uvas. Ustedes pueden utilizar el que ustedes tengan. Vinagre de manzana. También lo pueden usar. Y bueno, mis hermosas, también vamos a utilizar un poquito de azúcar. Vamos a colocarle un poquito de azúcar. Aquí tengo los frascos ya desinfectados. Ya los he desinfectado, ya están secos completamente, chicas. Aquí en el plato ya tengo, miren la diferencia cómo se ven los encurtidos. Aquí lo tengo con chilitos, con ají, como le decimos aquí en turco, con ají. Yo les coloco ají picantito, esos chilitos, pero bueno, tú los puedes hacer la forma en que tú desees, mis hermosas, y créanme que es súper delicioso. Chicas, estos encurtidos ustedes lo pueden utilizar cuando hagan las ensaladas de papa, cuando hagan cualquier clase de ensalada. De hecho, pueden hasta colocarlos para comerlos así directamente. Bueno, chicas, aquí vamos a iniciar. Yo voy a colocar aquí un poquito de pimientos rojos. Eso es a su gusto. ¿Ustedes quieren colocarle más? Perfecto. Colocaré 4 cabezas de ajo y empezaré a colocar los pepinos de una manera ordenada. Traten de colocarlos así en filitas, chicas, y que queden apretaditos, ¿vale, mis hermosas? Cuando ellos están ya listos para consumir, chicas, ay, esto es una delicia. Si tú no quieres preparar ensalada, simplemente parte un pepinito de estos en rodajitas y no sabes lo delicioso. Miren, chicas, los estoy colocando de una manera lo más apretadita, porque ¿qué pasa? Que ellos al tener ya tiempo de guardado siempre como de recogerse, me da la impresión a mí. Bueno, así voy a estar llenando, porque con estos 3 kilos de pepinillos me salen 4 frascos para el invierno, mis hermosas. Entonces, acompáñenme, chicas, observen. Si no, en sus países no encuentran esta clase de pepinos, mis amores, lo pueden hacer con cualquier clase de pepinillos, mis bellas, hermosas y bendecidas. Ustedes que son, mejor dicho, no se varan por nada. O sea, si no hay estos, consigan otros, pero la idea es que ustedes hagan sus encurtidos orgánicos que no le van a hacer daño con tantos aditivos y tantas cosas que hoy en día le colocan en las empresas para que no se les dañen los productos, pero sí dañan nuestro estómago. Aquí con estos encurtidos, en turco se le dice turcho. Con este turcho, créanme que mi estómago, miren, chicas, yo sufría terrible y de mi estómago. Yo decía, no, yo esto no lo puedo comer, a mí me va a dar acidez, a mí me va a dar irritación, bueno, en fin. Pero chicas, aquí mi estómago se ha mejorado. Yo sufría muchísimo del colon, yo no podía comer nada, pimientos, nada picante, mucho menos el ají, estos chiles. No, chicas, yo nada más con olerlos ya estaba mal de mi estómago. Pero desde que estoy aquí en Turquía, que estoy consumiendo alimentos más orgánicos, no fumigados, créanme que mi estómago ha mejorado. Yo las motivo a que ustedes también siembren, chicas, busquen los sembrados que sean muy orgánicos. Bueno, chicas, vamos a colocar una cuchara rasa, pero una cuchara rasa de esta sal gruesa. No sé cómo le llamen en sus países, pero es esta sal gruesa, mire, como piedras, como piedritas. Le colocamos una cuchara rasa de esto y con la misma cuchara vamos a tomar, miren la cantidad, como media cuchara, pero bien rasita. Y vamos a colocar media cucharita de, aquí se le dice limón tuzú.
Esto es como limón en pasta también. Entonces ahora vamos a colocar, miren, con la misma cuchara, vean, media cucharita de azúcar, rasita, rasita, mis hermosas. Y créanme que les va a quedar unos turchos o encurtidos como nunca los has probado, mis hermosuras. Y bueno, ahora a cada vaso, a cada frasco de pepinillo le vamos a colocar un vaso de chai. Si ven esta medida, son aproximadamente 50 ml de vinagre de uvas. Le estoy colocando yo. Y vamos a colocar, a llenar el frasco con agua ya caliente. Miren, si ven que está saliendo el vapor. Y le colocamos el agua caliente. Ya tengo ahí las tapitas listas para cerrarlos. Miren, que los cubra bien, pero muy bien el agua a nuestros pepinillos. Bueno, chicas, vamos a taparlos. Miren, yo ruedo la tapa hacia atrás 2 veces. Miren, 2 veces y luego me la traigo hacia adelante y lo aseguro bien, pero lo más apretado que ustedes los puedan dejar. Obviamente está caliente, por eso los tengo con esa toallita. Miren cómo se ve, miren cómo se ve esto al ojo. Díganme que no les provoca unos encurtidos preparados de su propia mano, que ustedes saben que no les va a hacer daño a ninguno de su familia. Y bueno, chicas, estos eran los que ya tenía aquí listos. Miren cómo cambian, miren esa textura. Ay, no, es que de solo olerlos huelen tan deliciosos, se sienten frescos, se sienten crocantes, como cuando tú recién has fritado la papita, así crocante. Ay, no, chicas, esto es una delicia. Bueno, hermosura, después de que ya ustedes ya los hemos tapado, los vamos a cubrir con un trapito, una toalla, bueno, con lo que tengan ustedes a la mano, chicas. No tienen que comprarse en la toalla misma que yo le puse de color verde. No, mis amores, vamos a taparlos, vamos a dejar que se enfríen. Cuando ya estén frío, los vamos a guardar en un lugar fresco, seco y ojalá que no les dé la luz. Yo tengo una nevera en una de mis habitaciones que no utilizo porque he ido renovando. Este año ha sido un año de bendición, chicas. Más adelante les cuento el chisme de los cambios que Dios me ha dado, cambios para bien. Bueno, hermosas, lo vamos a conservar. Yo lo voy a conservar ahorita para el invierno. Lo puedo consumir en el transcurso de yo los consumo aproximadamente después de un mes que ya los tengo guardados. Ya están listos para consumir, para preparar salsas o colocarlos en las ensaladas como ustedes deseen, mis hermosas. Entonces, chicas, las animo a que preparen sus turchos encurtidos de pepino caseros. Bueno, mis hermosas, no siendo más, les agradezco por haber llegado hasta aquí, hasta el final de este vlog. Por hoy no quiero hacer los vlogs tan largos. Para recibir vlogs con tips de limpieza van a recibir story time. Les voy a estar mostrando algo más de mi casa. Y bueno, mis hermosas, no te vayas sin suscribirte, activar la campanita de notificaciones, dejarme tu like. Y bueno, chica, apóyame cada vez que subo un nuevo video, compártelo en las plataformas y ayúdame a crecer. Bueno, mis hermosas, les envío un fuerte abrazo desde aquí, desde Turquía. Está tu amiga Isabel, colombiana en Turquía, esposa y ama de casa. Mi hermosa comunidad bonita, nos vemos en el próximo video. Görüşmek üzere.